Hola, muy buenas a todos. Quería hablar en este vídeo de un fenómeno que veo bastante generalizado en la sociedad en general, que no es otro que una sensación de impotencia ante las cosas que suceden, ¿no? Em, Todos vemos una gran cantidad de problemas que están sucediendo, el tema de cómo ocupan las casas de las personas y no pueden defenderse, el tema de la inmigración ilegal y todo lo que está acarreando, el tema de cómo los gobiernos mienten y nos saquean y no dejan prosperar a muchos negocios y cómo dejan abandonada a la gente cuando pasan desastres como lo de Valencia, Canarias, etcétera, ¿no? Y bueno, y un largo etcétera de problemas que están ahí, pero parece que no podemos hacer nada, ¿no? Em, yo sí que veo conciencia, al menos en parte de la población, y también veo, por ejemplo, en Twitter o en X, que hay muchas quejas y mucha información que circula, pero siempre está ese sentimiento de impotencia, de qué podemos hacer y esto es así y ya está, ¿no? También veo que mucha gente está permanentemente esperando algo de X partidos políticos, ¿no? Nos han metido en un sistema social o político en el que teóricamente tenemos que votar a un partido cada 4 años o a un gobernante y se supone que ese gobernante va a cambiar nuestros problemas, ¿no? Y tal. Em, y bueno, si ese partido no gana en las elecciones, pues no queda otra que esperar 4 años, ¿no? Y siempre se nos está diciendo, vota a tal partido, pero tú ve a votar, eso sí, el partido te va a solucionar los problemas. Tú, mientras tanto, no puedes hacer nada, porque es el Estado el que, cambiando las leyes, es el que se ocupa de los problemas. Tú, mientras tanto, simplemente confía en la política y ve a votar, que ya verás como eso sí que cambia las cosas, ¿no? Hay millones de personas en todos los países sumergidas en este engaño. Es una mentira. Entonces, en este vídeo quería hablar de por qué esto es así, por qué está pasando esto, por qué se tiene a la población tan paralizada. em, y para ello tenemos que hablar a fondo y retroceder en la historia para ver qué es el Estado, porque al final el Estado está controlado por poderes ajenos. Em, es por eso por lo que no se puede confiar en la política. En general, digamos, hay tres posibles maneras de cambiar algo, de actuar para solucionar los problemas, ¿no? Que nos afectan. Una de ellas es actuar a nivel individual, ¿no? Hacer acciones individuales eh, que pueden cambiar nuestra vida. Cambiando nuestra vida, nosotros cambiamos nuestro entorno. Em, y si esas acciones individuales son realizadas por muchas personas de manera independiente y autónoma, eso produce un cambio todavía mucho mayor, ¿no? Em, la segunda opción es actuar de manera colectiva al margen del Estado, ¿no? O sea, sin que haya una organización detrás, sino la propia población de manera organizada decide actuar para solucionar un problema, una situación que es muy grave, ¿no? Y la tercera opción es intentar, bueno, o bien que salga un nuevo partido político que cambie las cosas, o bien modificar
la manera de funcionar del propio Estado, ¿no? También hay algunos que lo proponen. Bien, entonces en este vídeo os voy a contar por qué yo no confío en la tercera opción, la opción de modificar el Estado o de votar a un partido político. Eso yo lo descarto absolutamente. En la segunda opción, que es mm, la acción colectiva, tengo una vaga y remota esperanza de que pueda ser así, porque a veces ocurre, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, cuando ocurrió la riada de Valencia, de la Dana, eh, hubo una acción colectiva, pero que no estaba motivada por una organización ni por un líder, sino mucha gente de manera independiente y cada uno aportando lo que podía aportar, se movilizó para resolver un problema que era gravísimo, ¿no? Y en cambio, soy un ferviente partidario de la primera opción, de la acción individual, porque aunque ésta parezca mucho menor en sus efectos, sin embargo, es la más fiable y no depende del permiso de ningún colectivo ni de ningún líder. La acción individual está siempre en nuestro poder, a nuestra mano. Por tanto, es lo que veo más fiable, porque nadie te la puede arrebatar ni manipular. Bien, entonces, este vídeo quería tratar acerca de qué es el Estado, ¿no? Es un tema, la verdad, muy complejo y bastante extenso, pero voy a intentar resumirlo yendo hasta el mismísimo origen de toda esta situación, porque ya veréis que al final el Estado no es más que una estructura de control social, ¿vale? El Estado mismo y sus instituciones son evidentemente control social, todos lo podemos ver. Las estructuras estatales, como puede ser el sistema, el régimen escolar obligatorio, como puede ser Hacienda y todos los impuestos que cobra, como puede ser la policía misma, que por un lado te defiende y te protege, pero por otro lado a veces obedeciendo a gobernantes ineptos y a los poderes que controlan a estos gobernantes, pues hacen cosas que son para nuestro control social, de manera innecesaria, ¿no? También. Y así muchas otras instituciones sociales que existen, ¿no? Eh, entonces, desde mi punto de vista, esta situación de dependencia tuvo lugar o tuvo su inicio en el momento en el que el ser humano pasó de un estilo de vida nómada en la naturaleza a construir ciudades, ¿no? Esto no fue hace tanto tiempo. De hecho, nosotros en Europa llevamos al menos que se sepa 400.000 años viviendo en la naturaleza, en pequeñas poblaciones, abasteciéndonos de lo que la propia naturaleza nos provee, porque la naturaleza es muy abundante. Lo que pasa que hoy en día no es así porque la civilización la ha explotado mucho, pero antiguamente los recursos naturales eran prácticamente infinitos, ¿no? Agua, caza, plantas, refugios, prácticamente de todo había, ¿no? Bien, pero hubo un momento, hace unos 12.000 años, que empezaron a surgir núcleos urbanos, ¿no? Ocurrió en el antiguo Egipto, ocurrió en Mesopotamia, en la India, el río Indo, en el río Amarillo de China y en otros lugares empezaron a surgir ciudades. Mm, un gran enigma, al menos para mí, quizá porque no sé mucho del tema, es qué ocurrió entonces, ¿no? ¿Por qué fue así? ¿Por qué de repente, después de cientos de miles de años viviendo de una manera natural y coherente, pasamos a vivir en ciudades? Em, y bueno, yo tengo mi teoría, que es que se produjo un cambio psicológico según el cual eh, ya no sentíamos que la naturaleza era bastante para nosotros, ¿no? Empezamos a pensar que necesitábamos algo más allá.
Y entonces empezamos a producir, a cultivar, a domesticar animales, a producir por nosotros mismos recursos muchísimo más allá de los que la naturaleza nos proveía. Pero claro, esto que puede parecer bueno, un progreso, la revolución neolítica, ¿no? Que llaman, tuvo también consecuencias que no son tan buenas, ¿no? Porque todo tiene su cara B. En este caso, lo que sucedió fue que la población de las ciudades se apartó de los recursos naturales. Dentro de la ciudad, esa población depende de recursos externos, ¿no? Que hay que producirlos, hay que producirlos. Y cuanto más grande es la ciudad y más crece y más crece en población y en estructura, en infraestructuras, pues mayor cantidad de recursos hay que producir y demás. Entonces, eso requería una gran cantidad de trabajo, trabajo de minería, de tala de bosques, de transporte de agua, de todo lo que os imaginéis, ¿no? ¿Y quién iba a hacer ese trabajo? Pues evidentemente se necesitaba una mano de obra y eso se conseguía cuando a través de las guerras se conseguían esclavos. La esclavitud es connatural a todos los estilos de vida urbanos, incluyendo hasta hoy día, porque hoy en día, aunque no sea, digamos, el esclavo que estaba atado con una cadena al campo de algodón, por así decirlo, que es la imagen que todos tenemos del esclavo, ¿no? O el esclavo capturado en un barco, o la mujer europea que era capturada para un harén, ¿no? Para el sultán o cualquier cosa de estas. No, hoy en día una persona que está trabajando y todo su sueldo lo destina a pagar un alquiler, a pagar facturas, a pagar compra y a pagar una serie de gastos, etcétera, es al fin y al cabo un esclavo económico. Está trabajando no para él mismo, no para su propio beneficio, ni para ahorrar dinero para el futuro, sino está trabajando para sobrevivir. Eso es la esclavitud. O sea que la esclavitud realmente no ha desaparecido, ¿no? Esto yo creo que es un mito. Bien, eh, entonces todo comenzó con las ciudades. En las ciudades ya, al no depender de los recursos de la naturaleza, pasamos a depender de todos esos recursos que hay que estar produciendo constantemente y que normalmente no los produces tú mismo, sino que te lo producen otros para ti, ¿no? Entonces ahí ya está la primera relación de dependencia. Em, más tarde, bueno, todos han tenido esclavos, ¿no? Los griegos, tanto los atenienses como los espartanos, y desde luego el Imperio Romano, por ejemplo, se basaba en esto, expandirse, conquistar a otros pueblos, hacer una gran cantidad de esclavos para poder seguir creciendo y manteniendo toda su infraestructura y, y de hecho los romanos crearon, eh, más o menos, crearon las bases de los estados modernos, ¿no? De hecho, eh, ya crearon el concepto de ciudadanos, ¿vale? Que más tarde vamos a ahondar en el concepto ciudadano, que es muy importante, porque tiene un significado que no muchos se dan cuenta, ¿no? Bueno, más adelante el cristianismo se hizo con el Imperio Romano, fue sustituido, ¿no? Como si fuera un caballo de Troya. Al final los cristianos acabaron heredando y sustituyendo la estructura. La estructura eclesiástica sustituyó a la del imperio. Entonces, los cristianos compilaron, algunos emperadores cristianos, tanto bizantinos como visigodos, ¿no?
compilaron el derecho romano anterior. Y con eso, pues, eso fue muy importante para los estados modernos. De hecho, el derecho romano es la base del derecho actual. Está reconocido. Em, Pegando otro salto histórico, em, cuando, cuando el Imperio Romano de Occidente cayó, ¿no? El poder se descentralizó, ¿vale? Y digamos, en vez de ser un emperador central quien ostentaba el poder, o un rey en concreto, eran una serie de nobles, ¿no? La gestión de los asuntos se descentralizó. Los nobles fueron los que consiguieron perdón, los nobles eran los que, digamos, tenían el poder. Existían los reyes, pero los reyes de la Edad Media, ¿no? Sobre todo los primeros siglos de la Edad Media, no eran tan fuertes como un rey absoluto, ¿no? O como un estado central moderno. Entonces ese rey dependía de los demás nobles para hacer sus guerras y para la gestión de multitud de asuntos, ¿no? Pero en cambio, la Iglesia siempre fue partidaria de crear estados fuertes centralizados, ¿no? Y el argumento que utilizaba la Iglesia era el tema del derecho divino de los reyes. O sea, como ese rey era un servidor de la Iglesia, era una especie de representante de Dios, ¿no? Para su pueblo, pues eso le hacía cobrar una predominancia sobre los demás nobles. Y más adelante, este derecho divino de los reyes, a lo largo de los siglos, acabó generando que eh, los, digamos que los reyes absolutistas, ¿no? Las monarquías absolutistas, ganasen poder sobre los nobles, ¿no? Se produjeron bastantes conflictos al respecto de poder en este sentido. Pero poco a poco los nobles fueron perdiendo poder y el Estado se fue centralizando en la figura del rey. Entonces, estas monarquías absolutas, muy fuertemente apoyadas por la Iglesia, em, fueron las que crearon los protoestados, ¿no? Estas monarquías crearon todos los fundamentos del Estado, ¿no? Pues la hacienda centralizada, el ejército centralizado, fuerzas de seguridad, em, vamos, todo lo que os imaginéis, ¿no? Em, pero no eran, aunque muchos lo piensan, pero estas monarquías absolutas no tenían ni de lejos un control sobre la población, un control institucional tan fuerte como el que tienen los estados modernos, por muy democráticos que afirmen ser, ¿no? Entonces, mm, ¿cómo se produjo el paso de estas monarquías absolutas que ya empezaban a tener mucho control sobre la población a los estados más modernos que, aun siendo más liberales o más democráticos, pero en realidad tenían muchísimo más control, ¿no? Como vamos a comprobar? Pues se tuvo que producir un cambio de argumento, ¿vale? Porque el tema de la voluntad divina del rey y demás no bastaba ya para crear algo tan fuerte y tan complejo, ¿no? Había que justificar el nuevo estado de otra manera. Y entonces se recurrió, pensaron los filósofos, ¿no? Em, si el tema de la voluntad divina ya no es creíble o ya no justifica lo suficiente todo esto, ¿cómo podemos justificar que la población esté tan poderosamente controlada por todas estas instituciones sociales, ¿no? Que estamos creando?
Bien, pues surgió la idea del contrato social, ¿no? Es decir, por ejemplo, un filósofo inglés que es Thomas Hobbes, él ya planteó que las monarquías absolutas se habían creado porque la población antiguamente vivía en un estado de salvajismo, que de matanzas de unos contra los otros, ¿no? Lo que él llama el estado de naturaleza, ¿no? Frente al estado civil, ¿no? Que es cuando todos deciden someterse a una autoridad férrea para que esa autoridad ponga orden y ponga ley, ¿no? Que impida los asesinatos, que impida que traiga un poco de paz. Bien, esto es lo que dice Hobbes, lo cual es absolutamente erróneo si los pensáis, porque mm, pensad que nosotros hemos estado 400.000 años mínimo viviendo en ese estado de la naturaleza que tanto critican, ¿no? Eh, y sin embargo, desde que se han creado las urbes, los centros urbanos y el nuevo estilo de vida dependiente, las guerras no han parado de ocurrir. O sea, esa situación de bellum omnium contra omnes que decía Hobbes, ¿no? De todos contra todos, guerra de todos contra todos, anarquía absoluta, violenta, ¿no? Y esa frase también conocida de Hobbes que es Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, bueno, el ser humano, es que no es cierta. De hecho, en el estado civil se han producido muchísimas más matanzas, conflictos por recursos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la naturaleza en nuestra mano. Entonces, la escasez se hace presente. Entonces, un poder te puede quitar los recursos que tú ya no tienes. Las guerras proceden de ahí. Entonces yo ese estado de bellum omnium contra omnes lo atribuiría más bien al estado civil y no al estado de naturaleza. Entonces, esta justificación desde luego no tiene sentido, ¿no? Lo único que sí que me gusta de Hobbes es su metáfora del Leviatán. Él escribió un libro comparando al Estado con un Leviatán, es decir, con un monstruo. El Leviatán para él era un monstruo con una figura humana gigantesca que a su vez alberga dentro de ella a todos los seres humanos vivos, ¿no? Ese es el Leviatán. Y realmente esa metáfora es realmente, o sea, es muy realista, porque el Estado es eso. El Estado es una estructura de opresión y de control como ninguna otra se ha conocido, ¿no? Bien, pero el que puso la guinda en este pastel fue el filósofo Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Que en su corto libro El contrato social estableció el concepto de voluntad general, ¿vale? Esto es muy importante y analicémoslo bien porque en esto se basan todos los estados modernos. Es decir, desmontando esto se desmonta a todos los estados modernos, así de claro. Bien, según Rousseau, nosotros o sea, somos miembros de los estados porque hemos llegado a un acuerdo entre nosotros, ¿no? Entre los miembros de un estado, para someter nuestra voluntad individual, particular, de cada uno de nosotros, a una supuesta voluntad general, ¿vale? Eh, entonces, esta voluntad general se opone a todas las voluntades individuales desde el momento en que se crea, ¿no? De hecho, siempre que escuchéis conceptos como por ejemplo el bienestar general, que se usa mucho, la voluntad general, el bien común, bueno, el bien común, digamos, sí, todo lo que sea bienestar general, etcétera, todo eso es estatal. Tenéis que sustituir la palabra por estatal. Y cuando digan público,
el bienestar público, la sanidad pública, todo eso es estatal, todo. La educación pública es escolarización estatal. Y cuando uno le pone la palabra estatal, es cuando entiende lo que realmente significan las cosas, ¿no? Porque en este mundo hay mucha manipulación con el tema del lenguaje y más en estos temas sociales, burocráticos, etcétera, ¿no? Bien, em, pues este truco ingenioso de Rousseau es lo que ha justificado nuestro control social y el hecho de que tengamos que ceder todo ante el Estado, ¿no? Que sea el Estado el que lo controle todo y lo haga todo, ¿no? Y nosotros pues estemos pasivos y impotentes, como estamos ahora, gran parte de nosotros, ¿no? Que parece ser que nos podemos quejar, tenemos libertad para protestar y demás, pero poco más. Así es como nos quieren, ¿no? Que estemos. Por otro lado, a raíz del término voluntad general, em, los súbditos ya no son súbditos, sino que son ciudadanos, ¿no? Entonces, fijaros que al final no es más que una evolución del concepto súbdito. Eh, un ciudadano, al igual que un súbdito, no es más que una persona que está sometida a una y dependiente de una serie de instituciones sociales y burocráticas. Pensad en todas las instituciones de las que somos dependientes hoy en día. Que si el sistema escolar obligatorio, que si Hacienda, que si, en fin, todo el tema del derecho, las leyes, muchas de las cuales pues no son precisamente justas, ¿no? Y demás. Pensad en todo ello, porque es para hablar largo y tendido. Bien, eso es lo que es un ciudadano. Un ciudadano no es libre. Un ciudadano es un ser dependiente de un montón de instituciones burocráticas. Entonces, esto dio lugar a todas esas revoluciones liberales, ¿no? Tipo la Revolución Francesa, eh, más adelante, a raíz de las guerras napoleónicas, se fueron creando los códigos civiles, por ejemplo, muy importante esto. Napoleón, bueno, su gobierno fue el creador del primer código civil de la historia y a raíz de las guerras napoleónicas, pues los otros países fueron incorporando códigos civiles, así como un montón digamos, de nuevos métodos de control social, ¿vale? Porque, por ejemplo, era muy común, una de las protestas de la Revolución Francesa de muchos campesinos fue que se les obligaba a ir a la guerra, cuando ellos querían estar tranquilos. Eso dio lugar a la guerra de la Vendée, ¿no? Que, bueno, ya la Revolución Francesa, la verdad es que es un tema para otro vídeo o para varios, pero no me puedo alargar mucho. Pero que sepáis que todas estas revoluciones liberales trajeron muchísimos más métodos de control, de impuestos, nuevas leyes, nuevas normativas, se suprimieron los gremios, que era una manera de la gente de autoorganizarse. Se suprimieron por ejemplo, en España se suprimió todo el tema de la mesta, de la ganadería, cómo se interrelacionaba la ganadería con la agricultura. Se suprimieron muchas libertades realmente. Es cierto que también se trajeron nuevos derechos, pero incluso esos nuevos derechos, que por un lado están bien, ¿no? En las constituciones y demás, pero también tienen su cara B, los derechos. Por ejemplo, el derecho a la libertad de prensa está bien, me permite hacer un vídeo, te permite expresarte libremente, hasta cierto punto, también todo hay que decirlo, pero por otro lado también permite que los más media emitan una serie de manipulaciones y de mentiras y de barbaridades y que estén controlados por unas manos interesadas que es evidente que están manipulando a las masas, ¿no? Entonces todo tiene su cara B.
Bien, ¿qué es lo que sucede? Que cuanto más dependientes nos volvemos hacia el Estado, eh, menos libertad nos va a conceder ese Estado. Entonces, se produce un proceso en el que la población em, va cediendo su libertad y se va haciendo cada vez más dependiente a cambio de esos derechos, ¿no? Y al final llega una situación en la que el Estado va cobrando un poder cada vez mayor, van aumentando cada vez más las leyes para todo, las licencias que se nos pide para todo, se nos va saqueando cada vez más con impuestos. A su vez, la banca, ¿no? La banca, que es el mayor poder que existe hoy en día, porque es lo que, a raíz de todas esas revoluciones liberales, ¿no? Que llaman, es el poder que ganó en la sociedad. Los poseedores de dinero y la influencia que con ese dinero pueden ejercer a través de la deuda, a través de las crisis económicas, ¿no? Que no han parado de suceder desde entonces. Ese es el poder que hoy controla todo. Entonces, ese poder ejerce influencia sobre el Estado, endeuda al Estado, el Estado se vende a esos poderes y a su vez, indudablemente, ejerce influencia sobre todos nosotros. Esta es la consecuencia del Estado. Esa es la naturaleza del Estado. Por otro lado, también me gustaría haceros reflexionar en otra cosa, y es que mucha gente se siente agradecida hacia el Estado porque el Estado pues se ocupa de muchos servicios esenciales, ¿no? Por ejemplo, se ocupa de la recogida de las basuras, se ocupa del bombeo de agua potable hacia pues, hasta nuestros grifos y duchas, ¿no? Se ocupa del alumbrado urbano, se ocupa del alcantarillado, de regular el tráfico, del gas, se ocupa también de la telefonía, de internet, en fin, de muchas cosas que hay que estar agradecido, pero ¿por qué? Porque sin esos servicios realizados por estas instituciones y empresas al servicio del Estado, es que moriríamos en cuestión de 2 semanas. Se produciría una catástrofe horrible. Entonces, es que no nos hemos dado cuenta de en qué abismo nos hemos metido. O sea, más que estar agradecidos al Estado y pensar, bueno, bien, esto nunca nos va a fallar, porque el Estado es bueno, no va a pasar nada. No, lo que tenemos que pensar es, estamos en una situación muy chunga, porque si el Estado o estas instituciones nos fallan, no tenemos recursos con los que sobrevivir. No nos queda otra que irnos al monte y tratar de subsistir como sea, ¿sabes? Y mucha gente no está preparada para eso. Entonces, em, bien, con este vídeo, al fin y al cabo, lo que quería era animaros a entender la naturaleza del Estado, a dejar de tener esperanza en él, en el Estado, porque aunque un partido prometa X cosas, todos los partidos están controlados por esos poderes que controlan a los poderes fácticos que llaman, ¿no? No tienen poder suficiente para cambiar las cosas hoy en día los políticos. Por otro lado, sí que me gustaría preguntaros si vosotros sois más partidarios de la acción individual o de la acción colectiva al margen de las organizaciones, ¿vale? De las instituciones, o si sois partidarios de cambiar las instituciones y demás. Pues no me alargo más, espero que os haya gustado y que no se haya hecho muy denso. Y si queréis apoyar este canal, pues lo más importante es que dejéis comentarios, que os suscribáis y que lo compartáis con vuestros conocidos y demás. Y bueno, pues nos vemos en un próximo vídeo. Saludos.